revelado el sorprendente poder de un ranchero increíble que la muerte nunca venció, hasta su lucha por la tierra que ama. Jacinto, con 45 años a cuestas, siente que la vida se le escapa entre los dedos como granos de arena. El amplio cielo del norte de México se tiñe de un azul profundo cada mañana, pero para él, el amanecer ya no trae la alegría de antes. Tras la pérdida de Elena, el eco de su risa resuena en cada rincón del rancho, recordándole que su mundo ha sido despojado de color. Con cada día que pasa, la tristeza se convierte en un peso insoportable, mientras observa a su hija Sofía, quien trata de sonreír a pesar del luto que ahoga sus almas. El hombre que fue siempre un pilar en el campo, ahora siente que sus rodillas flaquean. La tierra que le fue heredada, símbolo del arduo trabajo de su padre y su abuelo, se tambalea ante la amenaza inminente de un empresario que busca convertir su hogar en un hotel de lujo. La angustia se entrelaza con la determinación, empujándolo a preguntarse, ¿qué pasará con el legado de su familia? Jacinto ha pasado noches en vela, su mente un torbellino de dudas y miedos. Cada vez que mira los campos de maíz, siente que sus raíces se marchitan. ¿Podrá resistir esta tempestad? Mientras revolvía viejas cartas de Elena, se encontró con sus relatos. Aquel era un tesoro que nunca había valorado lo suficiente. Su voz, rica y vibrante, emergía en cada línea, contándole historias sobre la lucha del pueblo. Jacinto, por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de vida que le ilumina el corazón, un destello de esperanza que le llama a recordar a su esposa, no solo en la tristeza, sino también en la fortaleza. Con una pluma en mano, se enfrenta a sus propias sombras. Sus dedos temblorosos comienzan a moverse. Las palabras brotan como un manantial. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El pulso acelerado de su corazón parece dictar el ritmo con el que escribe, letras llenas de fervor. Los ecos de sus relatos despiertan la atención de los habitantes del pueblo. Las historias de amor, sacrificio y identidad comienzan a resonar en las redes sociales, pero el tiempo no está de su lado. La amenaza del empresario se torna cada vez más urgente y aterradora. Cuando finalmente convoca a la reunión en el centro comunitario, la tensión es palpable. Su respiración se hace irregular mientras se prepara para confrontar a quien intenta despojarlo de todo. Mientras miraba a los rostros que lo acompañaban, sintió un profundo vacío en su pecho. La expectativa y el temor entrelazados en su mente generaban un torbellino de emociones contradictorias. ¿Sería capaz de unir a todos, o se vería limitado solo a un eco de su propio dolor? Jacinto se siente dividido. Su miedo a perder lo que más ama lo empuja a hablar, pero la incertidumbre sobre su capacidad para cambiar el rumbo lo paraliza. Al ver a Sofía sosteniendo el dibujo de ella y Elena, una nueva angustia lo invade. ¿Realmente puede proteger la memoria de su esposa y el futuro de su hija? La balanza pende en el aire oscilando entre la victoria y la derrota. ¿Podrá encontrar el poder dentro de sí mismo para enfrentar el desasosiego y la pérdida que lo han consumido? La lucha por su hogar apenas ha comenzado, dejando al lector aferrado a la intriga y la expectativa. La sala del centro comunitario se sentía opresiva. Jacinto, con la pluma aún caliente entre sus dedos, notaba cómo sus palpitaciones resonaban en su pecho. Rodeado de rostros que, al igual que él, cargaban la sombra de la incertidumbre, supo que las próximas palabras que pronunciaría no solo definirían su lucha, sino también el destino de su legado. La primera fila,
ocupada por los viejos campesinos que habían trabajado la tierra junto a su padre, le sirvió de recordatorio. Esos hombres conocían el idioma de los cultivos, del sudor y del sacrificio. En sus miradas, Jacinto vio un espejismo de aliento compartido, pero también la pregunta latente: ¿podrías ser tú quien nos lidere? Estratégicamente, la clave está en unirnos, comenzó Jacinto, su voz resonando con una mezcla de temor y determinación. A medida que las palabras fluyeron, algo en su interior creció. Cada relato sobre la perseverancia de su familia, cada desafío enfrentado en el campo, se unió con los ecos de las historias de Elena que había leído en esas cartas. Las dudas se disolvieron gradualmente, cediendo terreno a una fuerza creciente. Su habilidad con la pluma se convirtió en un arma. Los testimonios de sus ancestros se entrelazaron con su propia narrativa. No estamos solos, añadió. Somos parte de una historia que no termina con uno solo de nosotros. Las reacciones comenzaron a fluir, murmullos que se tornaron palabras de apoyo. Pero entre esos ecos, también surgió la voz crítica de Miguel, el representante del empresario. Su mirada desafiante brotó resentimiento mientras proclamaba que el progreso no se detenía. El enfrentamiento fue inevitable. Jacinto, con la sangre en ebullición, encaró su argumento. Cada palabra que resonaba en sus oídos hacía vibrar la antorcha de su determinación. ¿Qué es el progreso si destruye nuestra identidad? ¿Vale más un hotel que las raíces que nos sustentan? Cuestionó, desafiando no solo a Miguel, sino a sí mismo y a su miedo de ser tomado por un simple ranchero. La atmósfera cambió. Jacinto no solo hablaba, estaba despertando en otros la voluntad que había dormido por demasiado tiempo. Sintió la energía del grupo, la conexión profunda entre ellos. Como si el pasado y el presente se fusionaran en ese mismo instante, su corazón latía al unísono con el de la comunidad. No obstante, una sombra siguió acechando. La incertidumbre de que esa unión no sería suficiente. ¿Podrían realmente enfrentar a un gigante corporativo y salir victoriosos? Aquel pensamiento lo atormentaba mientras se sinceraba frente a sus vecinos. Si luchamos juntos, encontraremos el camino, concluyó, aunque su mente seguía cuestionando la capacidad de un grupo tan dividido en momentos difíciles. Las preguntas resonaban dentro de él. ¿Qué habilidades, qué estrategias se revelarían en su búsqueda por la justicia? ¿Sería capaz de convertir su dolor en una fuerza colectiva que sostendría su futuro? Antes de que pudiera seguir, un grito resonó tras la puerta. Un grupo de agentes de seguridad llegó, trayendo la inminente amenaza del empresario. Jacinto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había llegado el momento de mostrar no solo su fuerza, sino también la del pueblo que había despertado a su lado. El corazón le latía con fuerza, y una profunda certidumbre se apoderó de él. No estaba dispuesto a rendirse. El futuro que había imaginado para Sofía y el legado de su madre dependía de sus decisiones en ese instante crucial. ¿Reuniría el valor para enfrentar a la verdadera amenaza o se dejaría llevar por la presión que lo atrapaba? La tensión en el aire se hizo palpable. Jacinto vio cómo el grupo de agentes, con la rabia visible en sus rostros, intentaban avanzar hacia el frente del recinto. El rostro de Miguel había perdido el matiz de seguridad, y su actitud desafiante ahora temía la reacción de aquellos hombres que, a pesar de su avanzada edad, se mantenían firmes en sus asientos. En ese pletórico instante, Jacinto sintió que la responsabilidad se convertía en una carga más pesada, pero también en una fuente inalterable de energía. A medida que las miradas se centraban en él, supo que su momento había llegado. En un gesto que lo sorprendió incluso a sí mismo, dio un paso al frente, desafiando la inminente amenaza que se cernía sobre sus sueños y su legado. «No me haré a un lado», afirmó, con una voz que resonaba más fuerte que nunca antes en su vida. Se sintió despojado del miedo, de la ansiedad que le había paralizado hasta ese momento. Había descubierto una verdad.
El deseo de proteger a Sofía y la conexión con su tierra eran más grandes que cualquier temor. La postura de Jacinto no pasó desapercibida. Las miradas se fijaron en él, amigos y adversarios por igual. Era como si la misma sala exhalara aire, dándole fuerza. Sintió que sus palabras, cargadas de verdad, eran más poderosas que cualquier contrato que un empresario pudiera presentar. Esto no se trata solo de tierra. Se trata de nuestra identidad, continuó, con la firmeza de un hombre que había decidido dejar atrás las sombras de la duda. Jacinto comenzó a contar su historia, la historia de su familia, y de aquellos que habían trabajado la misma tierra durante generaciones. Cada frase que pronunciaba dulcemente fortalecía el vínculo que lo unía a su herencia. Las líneas de su rostro se volvieron marcadas, pero su voz aseguraba que no había marcha atrás. Cada argumento, cada palabra de rabia contenida se convertía en un grito de resistencia. No seremos despojados de lo que es nuestro por algo que carece de alma. El grupo de agentes, al notar el fervor en los corazones presentes, vaciló. Las miradas de los campesinos se encendieron con inspiración, y un silencio reverente llenó la sala. Jacinto supo que veía la chispa en ellos, una semilla de determinación que comenzaba a florecer. En ese instante, comprendió que no iba a luchar solo. Las emociones que había compartido se conectaban, transformando la incertidumbre en una fuerza respaldada por historias vivas. Sin embargo, en lo profundo de su mente, una pregunta seguía resonando. ¿Qué estrategia seguiría después de este momento de revelación? Las palabras transmitidas eran contundentes, pero no bastaban para desmantelar un sistema tan inquebrantable. A pesar de la energía reinante, Jacinto sabía que necesitaría más que pasión para enfrentar al empresario y su amenaza. Y mientras observaba las primeras luces de apoyo brillar en los ojos de sus antiguos vecinos, notó una sutileza. En el fondo de su ser había comenzado a trazar un plan. Llevaría esta lucha más allá de la retórica, del levantamiento de voces que resonaban en eco. En su mente comenzaron a nacer ideas, conexiones que antes no había considerado, pero la claridad le era esquiva por momentos. ¿Sería el líder que su gente esperaba? ¿Estaría preparado para actuar cuando el momento lo requiriera? Una idea surgió con fuerza. Pudo vislumbrar una reunión clandestina donde se reunirían y discutirían estos planes juntos. Era arriesgado, pero el tiempo apremiaba, y esa luz de esperanza debía ser alimentada. Sin embargo, justo cuando su mente comenzaba a delinear estrategias, una sombra se proyectó detrás de los agentes, y sintió que el desafío no hacía más que intensificarse. La puerta se abrió de golpe y un segundo grupo de hombres entró, llevándose consigo un trozo del aire que había logrado recobrar. Este nuevo arribo prometía ser aún más problemático. Jacinto sintió cómo su corazón se aceleraba. Se encontraba frente a una decisión trascendental que podría determinar el rumbo de todo. ¿Tendría el valor y la astucia para seguir adelante? ¿O permitiría que el miedo lo hiciera retroceder? El verdadero desafío apenas comenzaba a desplegar sus alas, y Jacinto ya no podía mirar atrás. La vigilantísima atención de Jacinto se centró en los recién llegados. Eran figuras que irradiaban autoridad y un halo de peligrosidad que inquietaba incluso a los más valientes del salón. Mientras ellos avanzaban, Jacinto sintió como su determinación se cogía al borde del abismo. No son solo otros agentes, reflexionó, sopesando la extensión del riesgo que representaban. Su mente, antes envuelta en planes ideales, ahora cristalizaba en una realidad dura y concreta. Bajar la guardia no era una opción, y cada momento contaba más que nunca. Las intervenciones previas lo habían fortalecido, pero esa llegada pudo desmoronar la marea de apoyo que había empezado a construir. El silencio se cargó de tensión, y los murmullos desvanecidos volvían a estallar en el aire. Jacinto, viendo la reacción en los rostros de sus convecinos, decidió que no podían caer en la trampa del miedo. «Debemos unirnos», pensó,
y en el fondo de su ser el poder de sus palabras se tornó más urgente. Él sabía que el primer paso era asumir el liderazgo con mayor decisión. Desde su infancia, había aprendido el sentido del compromiso a través del contacto con la naturaleza. Sus abuelos moldearon su carácter con amor y enseñanzas que nunca olvidaría. La tierra habla a quienes saben escuchar, murmuró para sí mismo como un mantra que debía convertirse en acción. Con el propósito renacido, hizo un gesto manual, llamando a aquellos que se concentraban en las sillas. Su rostro, cargado de emociones, se transformó en una máscara de resolve. No cedamos ante el miedo. La tierra, nuestros antepasados y el futuro de nuestros hijos están en juego. Es nuestra identidad lo que están intentando borrar. Las palabras comenzaron a vibrar en la sala, resonando como campanas en el ocaso de la tarde. Su voz, una vez temblorosa, ahora tarareaba la melodía de una conversación franca y poderosa. Mientras hablaba, su mente comenzó a esbozar un esquema de acción que iba más allá de las palabras. Si los agentes querían despojarles de lo que era suyo, Jacinto debía preparar un sistema de defensa. Sabía que la fuerza de su historia era solo el principio. Necesitaba aliados, personas listas para dar la batalla, y estos recién llegados podían ser una oportunidad de descubrir debilidades en el opresor. Existen tácticas encubiertas. Podría crear alianzas sorprendentes, incluso dentro de su propia comunidad, al ver la lucha de los que luchan desde ciertos frentes. El ambiente se había vuelto más oscuro, pero había un destello de resistencia iluminando su interior. Comenzó a construir un mapa mental de nombres, aquellos que habían sido inspirados por sus palabras, cuyas historias unidas podrían crear una red de apoyo. Un grupo pequeño, una reunión clandestina. Recordó una loca idea que había contemplado. ¿Y si hacían circular cartas anónimas que instaran a unirse a la causa? Los llamaría a un espacio seguro donde pudieran discutir estrategias y tácticas. ¿Quién iba a pensar que un simple ranchero podía desenmascarar las discrepancias en sus rivales? Al pensar así, se sintió más cómodo, desenfrenadamente decidido, emitiendo energías que incluso lo sorprendieron. Sabía que su lucha sería proporcional a las decisiones tomadas en los siguientes momentos. Las dudas brotaron de su mente como sombras. La pregunta resonó aún más fuerte. ¿Hasta dónde llegarías por proteger a quienes amas? Los nuevos hombres, potenciales agentes en su historia, parecían ser un dilema en sí mismos y uno que podría girar la balanza en un sentido u otro. Pero justo cuando Jacinto se disponía a reunir a su gente e informarles de sus ideas, uno de los recién llegados se adelantó, su mirada fija en Jacinto. «¿Así que eres tú el que habla en nombre de todos?», cuestionó, con una voz que selló el silencio instantáneo. Jacinto tragó saliva. Era el turno de responder a una confrontación que podría definir todo lo que era. El momento de la verdad había llegado. Jacinto sintió cómo el aire se volvía denso a su alrededor. La pregunta del recién llegado no era apenas un desafío, era un rayo que iluminaba sus inseguridades más profundas. ¿En nombre de quién hablo?, se preguntó en un instante de confusión. ¿En nombre de todos o solo de mi propia lucha? Interrogaciones como estas corrían por su mente, rebotando como ecos en una cueva oscura. Se dio cuenta de que había asumido un papel que no estaba seguro de poder manejar, pero no podía vacilar. Debía responder. Sabía que dejarse llevar por la duda sería un suicidio social ante aquellos que estaban observando. Un ligero sudor se formó en su frente mientras sus pensamientos convergían hacia una única verdad. Su voz debía ser poderosa, su postura firme. «No hablo en nombre de todos», dijo finalmente, su tono fluctuando entre determinación y nerviosismo. «Hablo en nombre de quien no puede hablar, de aquellos que fueron silenciados por el miedo, de los que creen que el silencio es la única opción porque creen que no tiene sentido luchar». Su mirada desafiante se mantuvo en el hombre que lo retaba,
intentando medir su reacción. Esa respuesta resonó en sus oídos como un mantra. Había dicho lo que realmente sentía. Era un primer paso hacia algo más grande, su propia autodeterminación y la capacidad de inspirar a otros. Se dio cuenta de que ese momento lo llevaba hacia la transformación que tanto deseaba. El recién llegado arqueó una ceja, evaluando por qué Jacinto parecía haber encendido una chispa en su interior aunque no podía verlo todavía. Quizá había algo en su armadura fracturada que despertaba su interés. O tal vez estaba buscando debilidades que no podía medir a simple vista. Jacinto sintió un momento de ternura por él, pero rápidamente se deshizo de ello. En este juego, la compasión no era una aliada. ¿Qué puedes ofrecer? La pregunta del hombre volvió a la sala la presión acumulada. Una nube de murmullos envolvía a Jacinto. Cada voz era un flujo de inquietud, cada mirada, una mezcla de esperanza y recelo. En ese momento, una epifanía le llegó como anillo al dedo. Antes de responder, debió poner en acción el plan que había comenzado a gestar en su mente, el de construir su red de resistencia. «Puedo ofrecer la verdad y una batalla en defensa de lo nuestro», contestó, imbuido de una confianza renovada. «Pero necesito su ayuda para luchar contra esos que un día, tal vez, nos miren a los ojos y se den cuenta de que no estamos solos». A medida que hablaba, sus dudas se desvanecían. Comenzó a conectar con sus emociones, con el deseo de defender algo más grande que él mismo. Su frágil corazón se fortalecía con cada palabra que salía de su boca. Jacinto se dio cuenta de que tenía un don para inspirar a otros, una habilidad que había ignorado durante años. La tensión en la sala parecía disolverse. Poco a poco, los murmullos se transformaron en preguntas, en intereses que brotaban como flores en primavera. La gente quería saber más. Quería entender cómo se podría formar ese frente que Jacinto estaba visualizando. «Vamos a reunirnos. Necesitamos planear, discutir nuestros puntos fuertes y debilidades», propuso, sintiendo que cada palabra se convertía en un ladrillo que construía el camino hacia su propósito. Cuando ya se había establecido un tono de colaboración, la mirada del recién llegado se tornó más dura. «¿Y si fracasas? ¿Qué pasará con los que siguen? Este no es un juego, y tú no eres un líder», dijo mientras la sala guardaba silencio al escuchar la severidad en su voz. Jacinto sintió un escalofrío, pero a la vez un fuego encendido en su interior. Las palabras de duda tenían razón, pero no iba a dejar que le paralizara. La lucha no era solo suya, y con cada paso hacia adelante, se sentía más seguro. El vínculo con sus raíces y la fortaleza de su historia lo impulsaban a enfrentarse no solo a aquel hombre, sino a cualquier sombra que se interpusiera en su camino. «No tengo todas las respuestas, pero tengo la voluntad de pelear». Justo en el instante en que un grupo de asientos se movió para acercarse a la conversación, un último desafío resonó en su cabeza. «¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo?». Con la determinación en el pulso, supo que el camino solo podía avanzar desde allí. Había despertado el interés, pero un poder desconocido había brotado de él. Ahora, el mundo se abría con un número inesperado de posibilidades. Ese día marcaría el inicio de su viaje hacia la autodefinición, pero aún quedaba un vasto campo por explorar, lleno de desafíos que no había previsto. Mientras la atmósfera se cargaba de expectativas, Jacinto sentía que el verdadero proceso estaba a punto de comenzar. ¿Qué decisiones tendrían que enfrentarse antes de que el destino fuera sellado? Se preparó para dar el siguiente paso, sintiendo el latido del desafío emerger de sus entrañas. Jacinto observó con atención cómo la sala empezaba a rebullir de murmullos y movimientos. La energía había cambiado, y se sentía como si un fuego interno ardiera en su pecho. Las miradas curiosas se fijaban en él, pero más que nunca, parecía que esos ojos despertaban un sentido de urgencia en su ser. «Este es el momento», pensó, un latido insistente resonando en su cabeza. «Pronto,
Se dio cuenta de que las preguntas que habían surgido a su alrededor no eran solamente sobre el futuro. La gente no solo quería escuchar, necesitaban encontrarse a sí mismos. La conversación fluía y la incertidumbre que había sentido antes se tornó en un reto curioso. Decidido a no dejar que el miedo lo dominara, se planteó cómo estructurar aquella unión de fuerzas. Cada uno de ustedes trae algo a la mesa, comenzó Jacinto, intentando moldear ese deseo colectivo en algo tangible. No somos solo un grupo de individuos con historias distintas, somos un frente. ¿Qué podemos compartir entre nosotros para fortalecernos? Esa simple línea de cuestionamiento resultó ser el catalizador que tanto había anhelado. Estaba consciente de que su papel no era el de un líder, sino el de un conductor de pensamientos, un conector que debía articular miedos y esperanzas. En su mente, empezó a tejer esas ideas en la forma de una red sólida, donde cada hilo unía sus aspiraciones y ansiedades en un solo propósito. Las primeras manos levantadas no se hicieron esperar. Historias de lucha, de experiencias que llevaban consigo cada persona en la sala, empezaban a fluir, presentando una imagen vibrante de resiliencia. Jacinto escuchaba atentamente, asimilando detalles que afianzaban su convicción. A medida que la vida de cada uno se desenrollaba, iba viendo un espectro de emociones humanas que reflejaban tanto vulnerabilidad como fuerza. Una mujer, con voz temblorosa, relató cómo su familia vivía atemorizada en un barrio que había dejado de ser seguro. No sé si puedo, pero quiero que mis hijos sepan que vale la pena pelear por un lugar en el que vivir, afirmó, rompiéndose en llanto. Jacinto sintió cómo esa herida era una herida compartida. En ese instante, unió su propósito al de ella y al de todos los presentes. No solo luchaban por ellos, sino por los que amaban. En ese mar de relatos, Jacinto descubrió nuevas dimensiones de su propio ser. La conexión emocional lo llevó a entender que, aunque era un líder inesperado, llevaba la pasión en la sangre y el deseo de reconocimiento en el alma. Cada historia era un eco de su propio viaje de insatisfacción y deseo de significado. Sabía que no podía evitar el miedo, pero podía aprender a usarlo como combustible. Podemos crear un espacio donde no solo sobrevivamos, sino que también florezcamos, propuso, su voz resonando poderosa. Necesitamos diseñar un plan estratégico, uno que nos una en este camino de resistencia. La sala, antes sumida en la duda, ahora vibraba ante las posibilidades. Las voces lejanas de la comunidad comenzaban a tomar forma, cada una aportando eco a su misión compartida. Sin embargo, el eco de la advertencia del recién llegado seguía palpitando en su mente. ¿Y si fracasas? Esa sola pregunta se le metía en la piel, exigiendo una respuesta que aún no tenía. Pero la duda ya no lo inmovilizaba. En cambio, lo animaba a trazar un mapa hacia el futuro, uno donde cada paso tendría un propósito. Sintió que el riesgo se acercaba al límite, pero eso lo robustecía. Había algo liberador en aceptar la posibilidad del fracaso. La única forma de evitar la derrota es intentándolo, murmuró. Y para su centro, esa era más que una afirmación. Era un mantra. Al cerrar la reunión, Jacinto dejó en claro que la lucha no tendría fin. Cada victoria pequeña debía ser celebrada, y cada fracaso, reinterpretado. Su historia había comenzado a entrelazarse con la de otros, y sabía que el verdadero desafío se encontraba a la vuelta de la esquina. Esa noche, mientras la determinación empezaba a formarse en cada participante, un pensamiento persistente lo atormentaba. ¿Qué pasaría el día que tuvieran que enfrentarse a las sombras reales que amenazan su vida y sus sueños? Con el futuro, cada vez más inminente, Jacinto sabía que el tiempo estaba contando, y su búsqueda de respuestas apenas empezaba. Jacinto se despertó con la sensación de que la noche anterior había cambiado algo profundamente en él. La determinación de los presentes y el peso de sus historias resonaban en su mente.
Si bien había sentido que era un conductor en el proceso colectivo, se dio cuenta de que su propia lucha personal no podía quedar relegada. Tenía que sumergirse en sus propias sombras para guiar a los demás de manera efectiva. Mientras caminaba por su vecindario, cada paso resonaba como un tambor, marcando la cadencia de sus pensamientos. Sabía que el primer paso hacia el cambio era confrontar sus propios temores. Al observar las calles que había recorrido durante años, se sintió invadido por una ola de recuerdos. Su infancia, cuando la esperanza iluminaba su mundo. Su juventud, marcada por las expectativas de tener éxito a como diera lugar. Pero había un vacío que no podía ignorar, un sinnúmero de decisiones que lo habían llevado a una vida que, en parte, aún le resultaba insatisfactoria. Ese día, eligió no permitir que sus pensamientos se deslizaran de vuelta a la inacción. Decidió explorar su talento natural para conectar con las personas. Durante mucho tiempo, había querido escribir, pero había postergado esa pasión, convenciéndose de que no tenía el tiempo o la habilidad. Sin embargo, no podía seguir ignorando esa parte de sí mismo. Había visto la valentía en otros y pensó, ¿por qué no en mí? Así, con una libreta en mano, se sentó en un parque cercano, dejando que la brisa acariciara su rostro. Al abrir la primera página, un silencio envolvente le permitió escuchar sus propios pensamientos. «Voy a contar mi historia», se dijo. Esa simple resolución se transformó en un torrente de palabras. Cada golpe de lápiz contra el papel conectaba las vivencias de su vida a los anhelos y frustraciones de los que había escuchado la noche anterior. Pero, a medida que las palabras brotaban, la voz del miedo comenzó a interrumpir. ¿Qué pasará si lo que escribes no tiene sentido? ¿Y si nadie se interesa en lo que tienes que decir? Con cada cuestionamiento, Jacinto sintió el nudo en su estómago hacerse más fuerte, un recordatorio de su inseguridad. Sin embargo, cada resistencia también traía consigo una chispa de desafío. Escribo para mí, para liberar el peso que he llevado. Esto no es solo un ejercicio, es un acto de valentía. Con un nuevo propósito, comenzó a esbozar sus historias, sus luchas personales. Narró su búsqueda por la aceptación, su deseo de escapar de la rutina que sentía, había definido su vida. Su escritura capturaba no solo su dolor, sino también sus aspiraciones más profundas, las cuales se erguían como faros en medio de la tempestad. A lo largo de la tarde, el parque se llenó de otros visitantes. Jacinto se dio cuenta de que no era el único luchando contra sombras. Algunos reían, otros conversaban, y muchos parecían llevar su propia carga. Observándolos desde su lugar, entendió que su objetivo no iba solo de contar su historia, sino de encontrar el hilo que los unía. Todos eran narradores de su propia vida, y a la vez, parte de un conjunto más grande. Al cerrar la libreta, sintió que había dado un paso significativo, no solo hacia su desarrollo personal, sino también hacia su propósito de inspirar a otros. Pero, una voz interna susurraba aún, ¿estás listo para realmente mostrarte? ¿Hasta dónde eres capaz de llegar? El desafío había comenzado, y Jacinto sabía que quedaba mucho por hacer. Lo que no sabía era que su búsqueda de la narración perfecta lo llevaría a confrontaciones inesperadas, y a decisiones que pondrían a prueba todo lo que había aprendido. Sin embargo, una figura del pasado empezaba a asomarse en su mente, una sombra que había estado presente durante demasiado tiempo, y que se negaba a ser enterrada. Con la mente atareada, terminó de escribir, y alzó la vista hacia el horizonte. La tarde se estaba oscureciendo, y pronto se dio cuenta de que, así como aquellos cuentos que habían comenzado a fluir de su cabeza, su propio viaje apenas comenzaba. ¿Qué secretos y peligros ocultaban las páginas de su historia? La inquietante pregunta lo siguió mientras se alejaba del parque, una inquietud que prometía respuestas sorprendentes y encrucijadas inesperadas. La mañana siguiente llegó con un cielo gris que parecía reflejar el tumulto interno de Jacinto.
A medida que el día avanzaba, la energía acumulada por las palabras escritas comenzaba a desvanecerse, dejando espacio para la duda y la incertidumbre. Hacia el mediodía, se sentó en su pequeño departamento. La libreta y un bolígrafo estaban frente a él como dos aliados voraces, esperando que buscara la verdad oculta tras su propia historia. La soledad del lugar aumentaba conforme el silencio se hacía más pesado. Se cuestionaba si había suficiente fuerza en su narración para realmente importarle a alguien, o, peor aún, si sería capaz de enfrentar la repulsión que muchos podrían sentir al leer su verdad. Su mente giraba en torno a esas ideas, luchando entre dos extremidades: la necesidad de expresarse y el miedo a ser juzgado. Decidió levantarse y, como si su cuerpo estuviera en sincronía con su pensamiento, fue a la ventana. Allí, respiró profundamente. En ese instante, su mirada se encontró con una figura conocida. Era Carlos, un antiguo compañero de la escuela secundaria, que caminaba con paso firme. No se habían visto en años, y la ansiedad de retomar ese vínculo se mezcló con el deseo de no quedar atrapado en la vulnerabilidad de su propio proceso. «No puedo dejar que mis miedos me detengan», murmuró para sí mismo. Con determinación, salió a la calle. Carlos lo saludó con una sonrisa genuina, y mientras intercambiaban palabras, Jacinto no pudo evitar sentir que hablaban de más que recuerdos de viejo. Era un diálogo cargado de historias no contadas y experiencias paralelas. Al enterarse de que Carlos también había estado lidiando con sus propios fantasmas creativos, Jacinto se sintió aliviado. Esa conexión, por pequeña que fuera, le otorgaba el valor de compartir su duelo. Después de un rato, Carlos le propuso unirse a un grupo de escritores que se reunía regularmente. «Es un espacio seguro. Aquí puedes compartir tus textos y escuchar a otros. Todos estamos en el mismo barco», explicó. Jacinto sintió una mezcla de emoción y renuencia. La idea de abrirse a un grupo desconocido le provocaba dudas. Pero en su interior, la voz de la escritura gritaba que debía asumir el reto de ir más allá. Una vez de vuelta en su departamento, comenzó a planear su primera exposición. Se sentó nuevamente frente a su libreta. En la lista de tareas pendientes, escribió: asistir al grupo de escritores. Sintió el impacto de ese acto, como si estuviera anotando un compromiso irrevocable contándose a sí mismo. Pero al lado, una voz le advertía: ¿quién te crees para mostrarte a los demás? Cada afirmación de confianza era rápidamente seguida de una duda aplastante. Ese conflicto lo consumía. Se sumergió en esta conversación interna, consciente de que iba más allá del simple acto de escribir. Estaba descifrándose a sí mismo, buscando su lugar en un mundo que parecía ignorarlo por completo. Al final del día, después de haber luchado con sus inseguridades, Jacinto se sintió cansado pero liberado. En su mente, la imagen del grupo de escritores comenzaba a tomar forma como una posibilidad de transformación. Tenía una elección ante sí: permanecer en su zona de confort o lanzarse hacia lo desconocido. Se reclinó en su sofá, agotado por la tensión de la jornada, y las preguntas comenzaron a fluir nuevamente. ¿Qué pasaría si al abrirse a otros encontraba el apoyo que tanto anhelaba? ¿Podría realmente afrontar sus verdades y, al mismo tiempo, desafiar la visión que tenía de sí mismo? La capacidad de avanzar hacia sus propios miedos era el verdadero reto, y ahora sabía que no enfrentaría esas sombras solo. El silencio se rompió cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de Carlos contándole sobre la próxima reunión. La tensión en Jacinto se intensificó. ¿Y si no soy suficiente? La respuesta a esta inquietud comenzaba a dibujarse en su mente, un horizonte lleno de posibilidades que aún no había alcanzado. Con una decisión que resuena en su interior, tomó la libreta. Subrayó la frase que había escrito: «La escritura es mi libertad», pensando en la reunión que se acerca. Sabía que el momento de la verdad estaba próximo, y lo inquietante era la certeza de que sus propios miedos no eran el verdadero enemigo. La lucha por su autenticidad
apenas comenzaba. La imagen de esa figura del pasado seguía rondando su mente. ¿Tendría valor para enfrentarse a ella en este nuevo camino? Una ansiedad palpitante lo condujo a cerrar los ojos, preguntándose cómo sus elecciones moldearían su narrativa. Así, la historia de Jacinto se adentraba en aguas oscuras, donde, inevitablemente, la confrontación de su propio yo doloroso sería inevitable. La mañana de la reunión llegó con un resplandor que Jacinto sintió como una señal. Sin embargo, esa luz también traía consigo un oleaje de inseguridad que amenazaba con ahogarlo. Miró su reflejo en el espejo. La expresión en su rostro era una mezcla de expectativa y pavor. ¿Qué dirían los demás? ¿Lo aceptarían o lo rechazarían? La voz del miedo todavía resonaba fuerte dentro de él, pero esta vez, sus palabras no fueron suficientes para detenerlo. La libreta y el bolígrafo reposaban sobre la mesa, como recordatorios de su compromiso. Decidió vestirse de manera sencilla, pero presentable. Al hacerlo, sentía que cada prenda era un paso hacia una nueva versión de sí mismo. La perfección no era el objetivo, sino la autenticidad. Mientras se preparaba, su mente comenzaba a hacer un inventario de lo que realmente quería compartir. Sus vacilaciones, su proceso de escritura, su sentido de pertenencia. Esa sería su forma de conectarse con los demás, de encontrar su lugar en el mundo de las letras. Cuando finalmente salió de su departamento, un escalofrío recorrió su espalda. La ansiedad lo envolvía, pero al mismo tiempo, había un destello de curiosidad sobre lo que le esperaba. El camino hacia la reunión le parecía interminable. Cada paso lo acercaba a un proyecto en el que su vida dependía de sus elecciones. Cada decisión que había tomado lo había llevado a ese preciso instante. Al entrar al café donde se realizaría el encuentro, el ambiente era distinto al que había imaginado. En lugar de ser un lugar hostil, había una calidez palpable. Las risas y el murmullo de conversaciones llenaban el aire, y aquellos que se encontraban reunidos compartían no solo sus historias, sino también su vulnerabilidad. Jacinto se sintió un poco menos solo. Después de los saludos iniciales y un café que le estimuló la mente, el grupo comenzó a compartir sus escritos. Era un intervalo donde cada narrador relataba sus propios desafíos. Las palabras de sus compañeros resonaban en su interior, eco de sus propias luchas. Sin embargo, mientras escuchaba, comenzó a cuestionar la valía de sus experiencias. ¿Qué podría decir que tuviese un impacto significativo? Llegó su turno. Clavó los ojos en la hoja que temblaba en sus manos. La letra se volvió borrosa. Sin embargo, mientras las palabras comenzaban a fluir, fue como si destapara un pozo profundo de emociones. Habló sobre sus inicios en la escritura, sus miedos e inseguridades, y en un instante, no solo se trató de expresar sus sentimientos, sino de una catarsis colectiva. La sala se llenó de murmullos de comprensión, y ante su sorpresa, los rostros de sus compañeros reflejaban un entendimiento que nunca imaginó encontrar. Jacinto notó que, durante su exposición, su voz adquiría fuerza. Ya no hablaba solo de él, sino de todos aquellos que temen dar el primer paso. Al finalizar, unas palmas resonaron en el ambiente, y esos aplausos, en lugar de ser un refuerzo al ego, se convirtieron en un cierre a sus temores. Había sido vulnerable, auténtico, y más importante aún, había encontrado su voz. Los momentos siguientes fueron inmortales en su memoria. Las palabras de apoyo y la conexión genuina con sus compañeros crearon un lazo inesperado, uno que lo impulsaba a seguir compartiendo su travesía. Ya no estaba solo en este camino. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente. ¿Dónde llevaría este nuevo comienzo? ¿Era solo el inicio de un viaje personal, o habría algo más profundo por descubrir? La curiosidad lo llevó a abrir su libreta que había traído consigo. Entre las páginas se escondía una chispa de creatividad que aún no había explorado por completo. La historia de sí mismo que había comenzado a narrar
ya era solo una parte de algo mucho más vasto. Mientras se alejaba del café, la incertidumbre seguía latiendo en su pecho. Sabía que habría más lecciones por aprender, más personas por conocer y más filtros que cruzar. Estaba comprometido a descubrir la verdad sobre sí mismo, a enfrentar cada sombra que pudiera amenazar con oscurecer su camino. Y en medio de esa mezcla de esperanza y preguntas sin respuesta, una nueva revelación surgió en su mente. ¿Podría la escritura no solo sanarlo, sino abrirle puertas a oportunidades que nunca había imaginado? Con el corazón acelerado, Jacinto se sintió atraído por el horizonte incierto que se extendía ante él. Ansioso por lo que vendría a continuación, Jacinto se sentó en la silla del viejo rancho, contemplando el vasto paisaje que había sido testigo de su vida. La luz del atardecer dibujaba sombras alargadas sobre la tierra, que tanto había amado, y que había luchado por proteger. Aquella lucha había sido difícil, pero al mirar atrás, se dio cuenta de que cada paso había valido la pena. No solo había salvado su hogar, sino que había reaprendido a vivir y a conectarse con su esencia. La reunión con sus vecinos y escritores había sido un catalizador, un momento que había encendido un fuego dentro de él, que no se apagaría fácilmente. La estela de su dolor, de la pérdida de Elena, nunca se borraría por completo, pero había encontrado en sus recuerdos la fuerza para levantarse. Ya no era el hombre que se sentía abatido y perdido. Había renacido como un líder, un narrador de su propia vida, y de las vidas de aquellos que lo rodeaban. Ahora, con confianza renovada, Jacinto había comenzado a contar historias. No solo su historia, sino la de su comunidad, de sus ancestros y de los valores que los unían. Sus relatos habían comenzado a ganar reconocimiento en el pueblo, y más allá, resonando en corazones que también conocían el sufrimiento y el amor por la tierra. La escritura se había convertido en su manera de articular su identidad y de conectar con sus raíces, y cada palabra escrita era un paso hacia la sanación. Los ecos de su primera lectura en el grupo de escritores aún vibraban en su mente. En lugar de sentirse un impostor, había encontrado el respaldo de almas afines, personas que también luchaban con sus propios demonios. Juntos, comenzaron a forjar un camino donde la memoria de Elena vivía, donde sus risas regresaban con cada relato compartido. Y a medida que sus palabras se diseminaban, también lo hacía su influencia. Jacinto comprendió que el poder de su historia no residía únicamente en su narración, sino en cómo había logrado tejer ese hilo con la comunidad. El empresario que había amenazado con destruir su hogar fue finalmente confrontado. La unión que Jacinto había creado entre los campesinos, escritores y seres queridos había formado un frente sólido. No fue fácil, pero con perseverancia, lograron demostrar que el valor de la tierra no se medía en dinero, sino en la historia y las vidas que habían florecido en ella. El juicio fue un evento que resonó no solo en el pueblo, sino en la región entera. Jacinto se sintió inmenso al recordar cómo, en cada palabra que pronunciaba ante el juez, no solo hablaba por sí mismo, sino por todos los que habían trabajado la tierra y por sus futuras generaciones. Con el tiempo, el rancho se convirtió en un símbolo de resistencia. No era solo un pedazo de tierra, era un testimonio del amor, la historia y la identidad de su gente. Las enseñanzas de su padre y abuelos habían cobrado vida a través de su lucha. Sofía, su hija, había crecido en un ambiente donde el compromiso y el amor por la tierra eran tan palpables como el aire que respiraban. Su sonrisa había vuelto a brillar, ahora iluminada por la esperanza renovada que su padre había cultivado. Una tarde, mientras se sentaba en el porche con Sofía, Jacinto miró de nuevo hacia los campos. Se dio cuenta de que no solo había luchado por preservar su hogar, sino también por encontrar su propósito. Su vida había evolucionado. Ya no era un ranchero abatido, sino un narrador de historias que la gente seguía. Con cada relato, con cada conexión que forjaba, le había dado un propósito a su dolor.
había crecido y transformado su vida en una obra de arte. Y en ese espacio de paz y plenitud, Jacinto entendió que el final de una historia no era más que el comienzo de otra. Con una sonrisa en el rostro, tomó la mano de su hija y miró hacia el horizonte, su corazón rebosante de gratitud. La vida no sería siempre sencilla, pero ahora tenía el valor de seguir escribiendo su historia. La tierra estaba a salvo, su familia unida y su espíritu avivado. Había encontrado no solo la fuerza dentro de sí, sino también el poder de la comunidad. Había logrado no solo mantenerse en pie, sino florecer en el proceso. Y con ese sentimiento de realización, se dio cuenta de lo que realmente había conquistado. La capacidad de encontrar la luz en la oscuridad, y sobre todo, la firme decisión de no rendirse. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad de narradores que busca inspiración y conexión. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más almas en busca de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final que toca el corazón. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben que cada acción cuenta.